Hola, en este video vamos a trabajar con ecuaciones lineales con coeficientes unitarios. Queremos analizar la cantidad de soluciones, pero con ecuaciones que presenten soluciones restringidas. Veamos a qué nos referimos. Inicialmente nosotros habíamos trabajado en el conjunto de números naturales. Trabajar en conjuntos de números naturales es trabajar que cada una de las variables sea mayores o iguales que 1, o sea, hay una cota inferior para cada una de las variables. Y en el caso del conjunto de los enteros no negativos, es que cada una de las variables eran mayores o iguales que 0. Bueno, ahora nos planteamos la pregunta de cuántas soluciones, por ejemplo, si los enteros mayores o iguales que 5 hay de esta ecuación, donde x1 más x2 más x3 más x4 es igual a 48. Bueno, está claro que todas las variables, en este caso desde x1 hasta x4, tienen que presentar como mínimo el valor 5. O sea, una solución sería 5 en x1, 11 en x2, 12 en x3, 20 en x4. Esto sería una solución. Bueno, queremos contar cuántas de estas soluciones hay. Si uno lo piensa desde el punto de vista como habían sido pensados los dos casos bases, en este caso si es en los enteros no negativos, es pensar en la cantidad de círculos y barras. Tenemos 48 círculos, 3 barras, y para que se cumpla la condición que en cada una de las variables esa variable sea mayor o igual que 5, lo que habría que hacer es ubicar 5 círculos entre, o sea, antes de la primera barra, 5 círculos entre la primera y la segunda barra, y así hasta a la derecha de la tercera barra. Eso quiere decir que ya no tenemos 48 círculos disponibles para moverlos libremente, sino que tenemos que restar esos 5 círculos en cada uno de los 4 espacios, o sea, es la resta que está aquí abajo. Entonces nos van a quedar como que hay 20 círculos que ya están establecidos, entre medio, o sea, 5 círculos antes de la primera barra, 5 entre la primera y la segunda, 5 entre la segunda y la tercera y 5 a la derecha de la tercera barra, y solamente nos quedan disponibles 28 círculos para mover entre 3 barras. Entonces, si cualquiera de los 4 espacios determinados por las barras, ahora podríamos poner o no, porque aunque no pongamos ningún círculo entre las barras, ya hay 5, entonces se cumple la condición. Bueno, de esa manera uno podría pensar la solución al ejercicio y obtener la cantidad de soluciones que presenta la ecuación, donde cada una de las variables es mayor o igual que 5. Otra manera es, si nosotros tenemos que cada condición es que las xy sean mayores o iguales que 5 para ir entre 1 y 4, bueno, nosotros lo que podemos pensar es, bueno, si restamos 5 miembro a miembro, tendríamos que xy menos 5 es mayor o igual que 0. Entonces, cada una de las variables, x1 menos 5, x2 menos 5, hasta x4 menos 5, serían mayores o iguales que 0. Bueno, esas expresiones las redefinimos, hacemos cambios de variable, las llamamos y sub i. O sea, en este caso, x1 menos 5 sería y sub 1, que es lo mismo que se encuentra acá. Porque si yo dije que x1 menos 5 es y sub 1, es lo mismo que decir que x1 es igual a y1 más 5. Entonces, de esta manera, donde ahora, como pusimos que xy menos 5 es mayor o igual que 0, las y sub i son mayores o iguales que 0, o sea que estamos pensando soluciones a los enteros no negativos. Bueno, de esta manera aquí está explicado cómo es la biyección entre contar una cosa y contar la otra, son exactamente análogas. Por ejemplo, si teníamos la cuaterna, que x1 vale 5, x2 vale 11, x3 vale 12, x4 vale 20, corresponde a la solución 0 en i1, 6 perdón, en i2, 7 en i3 y 15 en i4, porque si a todas estas le sumamos 5, que es lo que dice el cambio de variable, obtendríamos la cuaterna para las variables x sub i. Bueno, y también análogamente al revés, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de soluciones de esta nueva ecuación, y1 más y2 más y3 más y4 igual a 28, en los enteros no negativos. O sea, llevamos el problema al caso base, al teorema 2. Por lo tanto, la cantidad de soluciones es el combinatorio, bueno, 28 más 4 menos 1, 4 menos 1, o 28, es lo mismo por la fórmula de Pascal. Bueno, analicemos el siguiente ejemplo, que están en las notas. Dice hallar la cantidad de soluciones de la ecuación que verifican que xy es mayor que 5 para los y entre 1 y 4.
Fíjense que a diferencia del caso anterior, antes habíamos analizado que las x eran mayores e iguales que 5. En este caso, x estrictamente mayor que 5. Y si observemos que en este caso la cantidad de círculos que debemos ubicar en los 4 espacios que quedan entre las barras para asegurar que se cumpla la condición requerida es 6. Porque si tiene que ser estrictamente mayor que 5 y estamos trabajando en naturales o en enteros no negativos, esto tiene que ser estrictamente mayor o igual que 6. Entonces, tendríamos que poner 6 círculos entre medio de cada una de las barras y al principio antes de la primera y a la derecha de la tercera. Entonces tendríamos que restarle 24 a el número 48, siguiendo la misma lógica que se vio en el análisis anterior. Entonces me quedaría esta ecuación en los enteros no negativos. Por lo tanto, si lo pienso desde el punto de vista de las inecuaciones, si estamos poniendo que x es mayor o igual que 6, resto 6 a ambos lados, entonces me quedaría que x menos 6 serían las nuevas variables y sub i, que es lo mismo que decir que x es y sub i más 6, para cada uno de los valores de i entre 1 y 4. Bueno, como llevamos esto a los casos en los cuales los i sub i son mayores o iguales que 0, es la solución en los enteros no negativos. Por lo tanto, bueno, la expresión sería el combinatorio 24 más 4 menos 1, o 4 menos 1, o 24 por la fórmula de Pascal. Bien, ahora, podríamos saberlo, aquí una cuestión que va a ser una decisión que cada uno va a tomar cuando resuelva el ejercicio, cuando tiene condiciones de este tipo, es si lo lleva al caso base de cantidad de soluciones en los enteros no negativos o cantidad de soluciones en los naturales. Entonces, podríamos haber hecho como cambio de variable el mismo cambio de variable que se hizo en el ejercicio anterior, o sea, los xy son i sub i más 5. Lo que pasa es que si nosotros teníamos la condición de que los x sub i, voy a tratar de que se vea aquí, los x sub i eran mayores que 5, si yo resto 5 a ambos lados, nuestros i sub i son estrictamente mayores que 0. Si son mayores que 0, estamos en las condiciones que los i sub i son mayores o iguales que 1. Y eso estaríamos pensando entonces la solución en los naturales. Bueno, también se podría pensar de esa manera el ejercicio, no hay ninguna incompatibilidad de pensarlo de esa manera, acá está hecho. Entonces, en este caso, si teníamos el número 48, si hacemos la restricción, el cambio de variable, que los x sub i son i sub i más 5, nos queda la misma ecuación que en la primera parte del video, con la única diferencia que los i sub i son estrictamente mayores que 0, como lo dice acá. Entonces estamos finalmente contando la cantidad de soluciones en los naturales. Pero eso corresponde con estar contando lo que queríamos, o sea, la cantidad de soluciones de la ecuación inicial para los enteros mayores que 5. Bueno, como estamos hablando de que es esta ecuación en los naturales, bueno, la fórmula por el teorema 1 es el combinatorio 28 menos 1, 4 menos 1, que termina siendo el combinatorio 27, 3 o el combinatorio 27, 4 por la fórmula de Pascal. Bueno, en este ejemplo vamos a analizar un ejercicio con diferencia del anterior, o sea, es la misma ecuación lineal con coeficientes unitarios. Lo que cambia es que las variables presentan restricciones distintas, no todas tienen la misma restricción. En este caso x1 es mayor que 5, x2 es mayor que 6, x3 es mayor que 7, x4 es mayor que 8. Bien, acá obviamente no nos dicen si queremos soluciones, o sea, pedirlo en los naturales o pedirlos en enteros no negativos, como todos estos números son mayores que 0 y que 1, por lo tanto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿a qué caso lo lleva uno? Eso es decisión de cada uno. Entonces, en este caso, bueno, los cambios de variables propuestos son que x1 es i1 más 5, x2 es i2 más 6, hasta que x4 es i4 más 8. Fíjense que lo que estamos haciendo es cada una de estas inecuaciones, estamos reescribiéndolas, restándole 5 a ambos lados aquí, entonces que queda que x1 menos 5 es mayor o igual que 0, con lo cual la expresión x1 menos 5 es lo que estamos definiendo como i1. Entonces me termina quedando este cambio de variable. Aquí resto 6 a ambos lados, acá resto 7 a ambos lados, 8 a ambos lados, entonces eso me da pie a tener claro que estas son los cambios de variables que uno necesita proponer para después, si uno hace la suma de x1 hasta x4, sería la suma de i1, i2, i3, i4, más
el 5, el 6, el 7 y el 8, y si uno reacomoda despejando y 1 más y 2 más y 3 más y 4, me termina quedando la cuenta del 48 menos el 5, menos el 6, menos el 7, menos el 8 y llegamos al número 22. Bueno, hay que tener en claro a qué universo, a cuál de los dos casos bases fuimos. Si hicimos las restas de x1 menos 5, x2 menos 6, x3 menos 7 y x4 menos 8, todas las nuevas variables, y1, y2 hasta y4, quedaron estrictamente mayores que 0. Si son estrictamente mayores que 0 es porque estamos trabajando en los naturales. Entonces tenemos que resolver esta ecuación en los naturales. La cantidad de soluciones de estas ecuaciones naturales es lo mismo que la cantidad de soluciones de esta ecuación lineal con coeficientes unitarios con las restricciones que están aquí arriba. Bueno, esa cantidad termina siendo el combinatorio 21,3. Bueno, tratemos de formalizar la idea de lo que se vio recién. Supongamos que tengo la ecuación x1 más x2 más x3, x4 igual a m. Y las condiciones es que x1, x2, x3, x4 son mayores que, bueno, 4 números enteros no negativos. Vamos por esa primera situación. Bueno, si uno piensa en la misma situación del ejemplo anterior, proponiendo los cambios de variable que x1 sea y1 más el c1. C1 sería el 4 en el caso anterior, 5, 6, 7 creo que era, vamos a revisarlo. No, perdón, 5, 6, 7 y 8. Proponiendo estos, nos quedaría esta nueva ecuación en los naturales, porque estaríamos hablando de que cada una de las variables, y1, y2, y3 y 4, son estrictamente mayores que 0. Bueno, por lo tanto, la cantidad de soluciones sería el combinatorio esta cantidad menos 1, 4 menos 1, porque son 4 variables. Ahora, si en vez de considerar que las variables están restringidas por ser mayor estrictos que C1, C2, C3 y C4 respectivamente, en este caso son mayores o iguales, bueno, la situación es exactamente la misma, se procede con los mismos cambios de variable, pero en este caso los I sub I quedan estrictamente mayores o iguales que 0, o sea que estamos hablando de soluciones en los enteros no negativos. Por lo tanto, la cantidad de soluciones va a ser el combinatorio de esta cantidad, m menos la suma de todos los e sub i, más 4 menos 1, 4 menos 1. Ahora, en general, vayamos al teorema, si tenemos k y m, que son dos números naturales, k es la cantidad de incógnitas, o de variables, perdón, y m es que está igualada a la ecuación lineal con coeficientes unitarios, y ahora tenemos que C1, C2, Ck son números enteros, ya no estamos hablando de enteros no negativos, ¿sí? O sea, pueden ser, por ejemplo, menos 3. Entonces, si tenemos esta ecuación sujeta a las condiciones que cada uno de los x sub i es mayor que cierto número entero, bueno, la forma de obtener la cantidad de soluciones es el combinatorio m menos cada uno de los c sub i que estamos utilizando menos 1, k menos 1. Estamos haciendo la analogía con que si yo hago el cambio de variables x sub i menos c sub i, lo llamo y sub i, cada uno de los i sub i quedan estrictamente mayores que 0, y al ser mayores que 0 estamos hablando de soluciones en el conjunto de los naturales. Por lo tanto, una vez que uno hace el cambio de variable, el valor al cual está igualado es m menos la suma de todos los e sub i, entonces es esa cantidad menos 1, k menos 1. Bueno, aquí abajo está la demostración que sigue la misma línea de lo que se analizó en el ejemplo particular de x1 hasta x4 igualado a 48 con las condiciones de que eran mayores que 5, mayores que 6, mayores que 7 y mayores que 8, y después las dos formas de mirar si eran condiciones estrictamente mayores o mayores o iguales.